Bueno, bien, buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento anaeróbico y especialmente en atletas de medio fondo, atletas de pista. Vamos a ver un ejemplo real, un entrenamiento, un clásico dentro del medio fondo, que especialmente para 1500, que son 6 repeticiones de 300 metros. Lógicamente, en el medio fondo hay un componente anaeróbico importante que hay que trabajar. Y en este caso, en el ejemplo que os voy a poner, bueno, utilizamos un indicador que no es un indicador externo, es decir, no es a cuánto tiempo puedo hacer esas repeticiones, esos intervalos de intensidad de 300 metros, no es el tiempo, no es el indicador externo, sino que utilizamos un indicador interno y que tampoco es el pulso. Porque, como todos vosotros sabéis, uno de los problemas que tiene el pulso es que aunque nos dé valores en tiempo real, pues bueno, tiene un retardo importante, es decir, la intensidad y especialmente en estos intervalos tan cortos de 300 metros, en donde se hacen para estos atletas de 1500 en torno a 50 segundos, el retardo en los valores de pulso, bueno, pues lo hace inviable a que sea un indicador de referencia para este tipo de entrenamiento. Un indicador interno importante podría ser el lactato, pero uno de los problemas que tiene el lactato es que no es un valor que podamos ver constantemente, no es un valor que podamos ver en tiempo real de forma continuada, sino que tendríamos que coger, bueno, pues datos de lactato en cada intervalo, al terminar cada intervalo, lo cual, bueno, pues eso es muy engorroso, ¿eh? Es muy engorroso coger datos de sangre, medirle el lactato en sangre. Entonces, bueno, pues hoy en día tenemos opciones para, en lugar del lactato, poder medir o tener un indicador interno a nivel metabólico, especialmente a nivel de metabolismo anaeróbico, aeróbico, anaeróbico, como es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Bueno, antes de nada voy a compartir, aparte vamos a ver el entrenamiento, ¿eh? Vamos a ver en qué consiste el entrenamiento, vamos a ver datos del entrenamiento, vamos a ver de qué manera podemos utilizar este indicador interno de referencia para entrenamientos de alta intensidad, entrenamientos interválicos de intensidad, para determinar metabolismo anaeróbico. Pero antes de nada... Bueno, pues siempre nos gusta revisar la ciencia, los estudios científicos. Simplemente os voy a poner un estudio muy reciente del 2023, que nos indica el que, bueno, pues efectivamente este indicador como porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2, que se llama, bueno, pues puede realmente ser utilizado como indicador para entrenamientos interválicos de intensidad. Os comparto primero el estudio. Luego vamos a ver, bueno, pues sobre el entreno y sobre datos reales, cómo podemos utilizar este indicador de SMO2. Vamos allá. Entonces, primero comparto el estudio, pantallas de un estudio, insisto, del 2023, muy reciente, en donde el objetivo era ver si había una correlación entre este indicador que comento a nivel de músculo esquelético de SMO2, es decir, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, bueno, pues con otros valores que se utilizan de referencia, especialmente en metabolismo anaeróbico, como es el ratio de reserva de velocidad. Básicamente, bueno, aquí tenemos, no quiero meterme muy en detalle en ello, pero sí es verdad que tenemos que entender conceptos importantes. Bueno, uno ya lo sabemos que es el consumo máximo de oxígeno, pero luego hay otros que son datos, valores que se suelen utilizar como de referencia en entrenamientos anaeróbicos, que es bueno, este que he dicho, el SRR, y luego otros dos valores que es el Maximal Sprint Speed, es MSS, o el Maximal Aerobic Speed. Básicamente, el SRR es el cociente entre la velocidad máxima de sprint y la velocidad máxima aeróbica. Bien, ¿qué son estos dos? Bueno, velocidad máxima aeróbica sería la velocidad que alcanzo, la mínima velocidad a la cual alcanzo en valores de consumo máximo de oxígeno,
el maximal sprint speed es hacer un sprint que habitualmente son 50 metros y ver qué velocidad alcanzo. Todo esto en valores de kilómetros por hora. Y este sería el cociente entre este y este otro. Bueno, son indicadores, son valores que se suelen utilizar a nivel de fisiología, en estudios científicos y como indicadores. Básicamente, el objetivo de este estudio es ver, insisto, es un estudio reciente, si hay una relación entre este indicador, el SMO2, es decir, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, con estos otros dos valores que son indicadores de referencia en entrenamientos anaeróbicos. Y efectivamente hay una correlación grande, significativa, estadísticamente significativa, entre el SMO2 y el SRR. Es decir, que el SMO2, el estudio concluye como que, bueno, esos datos sugieren que indicadores de porcentaje de saturación de oxígeno pueden ser utilizados como indicadores internos de metabolismo aeróbico anaeróbico en, bueno, pues en entrenamientos de estos atletas como biomarcador pivote, es decir, como un biomarcador importante en atletas de medio fondo. Bueno, pues ya la ciencia ya nos dice que este indicador es un indicador válido de referencia para realmente determinar la capacidad aeróbica, anaeróbica en entrenamientos de medio fondo. Bueno, una vez dicho esto, ahora voy a compartir con vosotros el iPad y lo explico sobre el iPad. Bien, vamos allá. Vale, bueno, aquí lo tenemos. Bueno, perdonad a aquellos de vosotros que a lo mejor son demasiados datos, demasiados conceptos, pero creo que es importante entenderlos, porque si no entendemos los conceptos, pues no entendemos el objetivo de este indicador tan importante como es el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Bien, entonces, si aquí de nuevo volvemos a nuestro gráfico. Volvemos a nuestro gráfico de referencia. Siempre es un gráfico de referencia. Es decir, cómo aumentan los valores de lactato con la intensidad. Y a partir de aquí, como todos vosotros sabéis, establecemos nuestras tres zonas de entrenamiento. Zona de rodaje, zona de umbral y zona de intervalos o de series. De manera que esto está relacionado con el VO2 max. Bien, esta parte está relacionada con la zona de umbral y esta otra, bueno, pues está relacionada con lo que llevamos aquí, sería zona 1, zona 2, en un modelo de 3 zonas, y zona 3. Esto sería metabolismo aeróbico, glucolítico, y mientras que esto sería un entrenamiento más anaeróbico, glucolítico. Bien, aparece este indicador, que es el SMO2 o porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? Referencias, os doy referencias sobre nuestro gráfico de referencia. Tenemos que este valor, si lo colocamos sobre este gráfico, perdón, sobre el eje Y, sobre este eje, aquí tendríamos este otro eje que serían los valores de lactato. Bien, si lo colocamos sobre este eje Y en verde, estos valores, si aquí tenemos un 50%, 30% y 10%, habitualmente lo que se ve es que aquí hay en zona 1 una estabilidad, es decir, hay un equilibrio. Bien, cuando bajamos a zona 2, sí, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular baja, pero seguimos teniendo un equilibrio, lo que se llama una homeostasis. Esta homeostasis aeróbica, y cuando entramos en vía más anaeróbica, se observa que esto baja, pero lejos de
Vamos a ponerlo esto, sí, aquí en verde, seguimos en verde. Baja, pero lejos de mantenerse una homeostasis, lo que hace es bajar hasta valores de, bueno, pues incluso valores de un 7 o un 8%. Bien. Luego, mientras que en zona 1 y en zona 2 se observa una homeostasis, aunque aquí los porcentajes de saturación sean mayores que a los que observamos en umbral, pero en ambos hay una homeostasis, lo que ocurre en zona de VO2 max es que no hay una homeostasis, es decir, sigue bajando. ¿Qué nos indica esta bajada? Bien, tanto aquí como aquí, bueno, vamos a primero en zona 1. En zona 1 lo que ocurre es que hay más O2 que lo que el músculo está demandando. Es decir, nos sobra oxígeno. Bien, es una zona de oxigenación. Bien, aquí en esta homeostasis a nivel de umbral, lo que ocurre es que el O2 que llega, pero no el O2 que llega, sí, el O2 que llega al músculo es muy similar a la demanda. Bien, ¿qué pasa aquí? Como es igual, bueno, pues tenemos esta homeostasis y no baja. Pero cuando estamos en VO2 más, el O2 que nos llega es menor a lo que el músculo está demandando, lo que necesita. Por eso vemos que sigue bajando. Luego, esto sería la manera de utilizar este indicador como referencia. Bien, aquí sería un metabolismo aeróbico glucolítico, tanto aquí como aquí, mientras que aquí sería un metabolismo anaeróbico glucolítico. Este es sostenible, este es sostenible, este es sostenible más tiempo, esto es sostenible menos tiempo. Bien, aquí podríamos sostenerlo incluso en maratón, este es sostenible en media maratón y este no es sostenible en el tiempo. Es decir, en breve, en poco tiempo, llegamos a la fatiga y no podemos mantener el ritmo como consecuencia de que la demanda es mayor al oxígeno que le llega al músculo. Entramos en vías anaeróbicas porque la demanda es mayor al oxígeno, vías anaeróbicas y como consecuencia de esas vías anaeróbicas, en poco tiempo llegamos a la fatiga y no podemos mantener el ritmo. Bueno, el entrenamiento que vamos a ver hoy, lo que vamos a trabajar va a ser, vamos a poner esto, lo que vamos a trabajar va a ser esta zona. Y lo que vamos a ver en este porcentaje de saturación de oxígeno muscular es que, lejos de estar en una homeostasis, lo que ocurre es que durante esas repeticiones de 300 metros vamos a ver una bajada en el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Es decir, vamos a ver lo que se llama una desoxigenación. Aquí hay oxigenación, aquí también, aquí hay una desoxigenación. Esto sería en zona 3, ¿bien? En nuestra zona 3. Aquí lo que estamos haciendo es retar al músculo, generar una adaptación frente a este reto que le supone el metabolismo anaeróbico. Es un entrenamiento a metabolismo anaeróbico. Y los valores que vamos a ver pues van a ser pues del 20% para abajo, incluso más valores en torno al 12%, ¿no? Más bien del 15%, incluso llega a valores del 8% al final. Vamos a verlo. Bien, comparto con vosotros pantalla con el entrenamiento real. Bueno, entonces, básicamente, medición de saturación de oxígeno muscular a nivel del vasto lateral. En esta atleta, bueno, pues decido colocárselo en el vasto lateral porque es una atleta que corre mucho en rotación externa, trabaja mucho más que el vasto medial o vasto interno, más el vasto lateral. Luego lo coloco en el músculo que tiene más demanda. Bien, vale. A partir de aquí realizamos el entrenamiento en pista. Es calle 1, 6 repeticiones de 300 metros. ¿A qué ritmo? Bueno, en su caso en torno a
51, 52, 53 segundos, entre 51 y 53 segundos. Es un ritmo de 2,50 en 1000. Es un ritmo de 1500 en torno a 4,15. Bueno, somos prudentes, ¿eh? Esto lo hemos hecho un miércoles, va a competir un sábado. Luego, bueno, pues tampoco es cuestión de generar excesivo estrés. Lo suficiente para generar la adaptación. Lo suficiente, no más. Mínimo, muy importante esta frase, ¿eh? Mínimo estrés necesario para generar la adaptación. Mínimo. Yo sé que voy a generar adaptación haciéndolo a ritmos de 51 o 53. ¿Cómo lo sé? Lo vamos a ver en los gráficos, ¿eh? Pero no genero excesivo estrés. No es un entreno excesivamente, no es un entreno excesivamente estresante para él. ¿Mm? No quiero generar demasiado estrés. Estamos solo a 4 días de la competición. Lo justo para generar esa adaptación, ¿eh? Llevamos 2 meses sin meter intensidad, ¿eh? 2 meses sin meter intensidad. Lo justo, semana de competición para en 4 días competir. Bueno, tenemos el entrenamiento. Fijaros, tenemos, bueno, dos datos, ¿eh? Por un lado en rojo el pulso y en azul el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. 6 repeticiones. Una repetición, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos como lógicamente cuando el porcentaje de saturación de oxígeno baja, el pulso se eleva. ¿Por qué? Porque el músculo está demandando oxígeno y el corazón responde aumentando el número de latidos por minuto para intentar aumentar este cardiac output y llevar el oxígeno hacia el músculo que lo está demandando. Pero aún así no es capaz de llegar a esa homeostasis. Vemos como, fijaros, en todas las repeticiones no hay ninguna homeostasis, hay una bajada inmediata, en tiempo real. Vemos como aquí, insisto, una de las grandes ventajas de este indicador con respecto al lactato es que vemos datos de forma tiempo real, de forma inmediata, sin necesidad de pinchar ni nada. Bien, entonces vemos como no hay una homeostasis. Recuerda lo que hemos visto sobre el iPad, ¿eh? Hay una bajada como consecuencia de que el músculo está demandando más de lo que le llega. ¿A qué niveles? Pues fijaros, si esto es están todos por debajo del 20%, ¿eh? Este es el 20% de saturación, en todos llegamos al final por debajo del 20. Incluso aquí en el segundo, bueno, pues en torno al 10, 12, en torno entre el 12 y el 15%. Pero, ¿por qué sé que estoy generando adaptación a pesar de no ser un entrenamiento excesivamente estresante para él? Porque fijaros, que él lo podría hacer más rápido, seguro que podría hacer las repeticiones a 49 segundos en lugar de 51, seguro, pero no quiero eso. Mínimo, mínima intensidad necesaria para generar la adaptación. Fijaros, aquí tenemos en esta repetición, ahí son 53 segundos. Claro, luego después de los 53 segundos sigue bajando un poco. Y luego enseguida, en la recuperación, 3 minutos de recuperación. Aumenta a mis niveles basales, es decir, antes de que él empiece la siguiente repetición, el oxígeno ya está recibiendo, perdón, el músculo ya está recibiendo oxígeno. Y como ya recibe más de lo que necesita, el pulso baja. Pero fijaros, datos del pulso. En ninguna de las repeticiones llega a umbral. Su umbral 152. ¿Significa esto que es un entrenamiento subumbral? No. Lo único que nos está diciendo es que al corazón no le da tiempo a superar el umbral a pesar de ser un entrenamiento de metabolismo anaeróbico, ¿eh? Esto es uno de los problemas de utilizar el pulso como indicador en el entrenamiento, porque la respuesta es muy lenta. Si yo utilizara aquí el pulso como único indicador, fijaros, le diría, pero bueno, ¿pero qué pasa? No estamos llegando a metabolismo anaeróbico porque tu pulso sigue por debajo de umbral. Bueno, sigue por debajo de umbral porque no nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo. Fijaros, aquí el pulso incluso después de los 53 segundos sigue subiendo.
¿eh? Para satisfacer, bueno, pues estas demandas después de esa repetición. Pero el pulso en este caso no puede ser utilizado como un indicador, porque ni siquiera llegamos a pulso de umbral, pero eso no significa que no estemos por encima del umbral a nivel metabólico. Muy interesante, muy, muy interesante. Luego, cosas importantes aquí. Bien. Eh, bueno, resumiendo, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular puede ser utilizado como indicador de referencia para entrenamientos interválicos anaeróbicos. Es un indicador mejor que el pulso porque el pulso tiene un retardo que no nos hace que sea viable y bueno, pues aunque el lactato podría ser también un buen indicador, pero es una medición muy engorrosa porque implicaría estar midiendo lactato después de cada repetición. Eso, bueno, pues es demasiado engorroso. Este nuevo indicador, bueno, no nuevo, es un indicador que, aunque yo ya utilicé a finales de los años 90, ¿no? El otro día en el grupo de Running Lab lo comentábamos, ¿no? Bueno, pues ¿qué medidor utilizas? ¿Qué tal? Bueno, aunque yo ya utilicé este indicador a nivel de laboratorio, a nivel de investigación, en el año, creo que fue en el año 98, era un Hitachi, una marca Hitachi, bueno, el coste 8.000, 9.000 euros, claro, eso es inviable hoy por hoy, aparte de que era muy aparatoso, bueno, pues un aparato de laboratorio, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues ya tenemos medidores de porcentaje de saturación de oxígeno muscular que estoy convencido de que cada vez va a ser un indicador más accesible para todos nosotros, un indicador muscular a nivel muscular, un indicador a nivel metabólico, que realmente es lo que nos interesa. ¿Qué metabolismo estoy utilizando? Aeróbico, anaeróbico, ¿qué es lo que quiero trabajar en ese entrenamiento? Y a partir de ahí, tener como indicador porcentaje de saturación de oxígeno muscular, sin perder de vista una cosa muy importante, sin perder de vista una cosa muy importante, lo he dicho 2 veces, no lesionarnos, porque a nivel metabólico vamos a mejorar mucho, pero una cosa es que mejoremos y otra cosa es que nuestro cuerpo aguante esa mejora y la mejora metabólica vaya acorde con la mejora de muscular. Y cuando digo muscular, no la capacidad para generar fuerza, sino esa estabilidad de la articulación que va a hacer que no nos lesionemos. Por eso, el concepto de mínima intensidad necesaria para generar adaptación es muy importante. La gestión de los ritmos es fundamental. Tenemos que trabajar unos ritmos mínimos necesarios para generar la adaptación, no máximos. Insisto, esta atleta podría haber hecho las 6 repeticiones de 300 metros en 48 segundos, 49, seguro, sin problema. Sin embargo, lo ha hecho a 52. ¿Por qué? Porque sabemos que a 52 ya vemos en los gráficos que está generando adaptación porque está trabajando un metabolismo anaeróbico necesario para su rendimiento en pruebas de medio fondo en 1500. Bueno, espero que os haya gustado, sobre todo para aquellos de vosotros que estéis preparando medio fondo, opositores. Muy importante, mínima intensidad necesaria para generar la adaptación, no la máxima. Os agradecería enormemente que deis el like, que os suscribáis al canal y por supuesto que compartáis el vídeo con todos vuestros compañeros de entrenamiento para también hacerles, bueno, pues partícipes del crecimiento de este canal que espero que poco a poco vaya más y que podamos seguir dando información para estructurar de forma correcta nuestros entrenamientos y sobre todo de forma saludable y con rendimiento. Muchas gracias y ánimo con ello.